Hola, saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Lorenzo Montero Vicente. Eh, Estoy cursando ahora mismo, dando como tarea Derecho Civil 4, tarea número 1, la cual en el día de hoy vamos a estar hablando y dando inicio a esta primera tarea y dando apertura sobre las sucesiones y órdenes sucesionales, la cual realizaremos con toda la claridad y la coherencia posible, haciendo una reflexión de lo aprendido en esta primera tarea. Hoy, en esta entrega de la asignación, hablaremos de la apertura, como lo expresé anteriormente. Vamos a hablar de las cualidades necesarias para suceder, los tipos, la supervivencia, cualidades necesarias para suceder, capacidad sucesorial, la descendencia, la ascendencia y colaterales. La apertura de la sucesión, podemos decir y aclarar de que son actos judiciales que se procede tanto de las sucesiones justificadas como la testamentaria, desde la muerte del autor de la sucesión o por la presunción de la muerte en caso prescrito por ley. Podemos decir también que la sucesión es una transmisión de un sujeto a otro de ciertos derechos y obligaciones en los términos de una relación jurídica, en tanto que los descendientes, estuvimos analizando y ver que los descendientes son, por ejemplo, los hijos, los nietos y los bisnietos, etc. Estos pueden heredar por derecho propio o por representación de todos los hijos del difunto, son los principales descendientes, ya sé que se consideran sus continuadores con mayor fuerza jurídica y moral dentro de las sucesiones. Por ejemplo, lo que estuvimos viendo y analizando en el objeto de aprendizaje de esta primera clase, luego para subirla en el espacio. Podemos analizar y vimos que en la primera tarea se presenta una interrogante de las cuales vamos a responder y a reflexionar de lo que aprendimos de cada uno. Por ejemplo, en la primera tarea estuvimos hablando y estuvimos interactuando sobre la primera pregunta, que fue que establezca el plazo para que una persona pueda suceder. La sucesión se abre al momento de ocurrir la muerte de aquel cuyo patrimonio corresponde y se repartirá entre los sucesores. Por ejemplo, la muerte del decónjus. Cuando hablamos de decónjus, estamos hablando de la persona fallecida, porque el patrimonio pertenece unido al atado a la persona hasta el momento de su muerte, que es probada por el acta de función. Cada persona que muere en República Dominicana tiene que ser comprobada por el acto de función, según lo pude analizar y ver que lo dice el gran profesor Altañán Pérez Méndez, que en las sucesiones y liberalidades del año 1987 en su cuarta edición. Por ejemplo, cuando hablamos de las cualidades que exige la ley para suceder válidamente,
Por lo que podemos analizar y visualizar en el artículo 725 al 730 del Código Civil Dominicano, y es que en el artículo 25 para suceder es preciso existir necesariamente, ya que al momento en que la sucesión se abre, por consiguiente, están incapacitados para suceder. Primero, el que no ha sido aún concebido, y el segundo, el niño que no haya sido nacido viable. Esa persona no es tan apta para suceder. En el artículo 26 del Código Civil Dominicano nos explica que en caso de los extranjeros tienen el derecho de suceder, de disponer sobre sus bienes y recibir la misma manera en que los dominicanos. En los casos divisoria de una misma sucesión entre coherederos extranjeros dominicanos, estos retirarán los bienes situados en República Dominicana una porción igual al valor de los bienes situados en países extranjeros, de los cuales estuviesen excluidos por cualquier título que vence. Por ejemplo, en el artículo 727 del Código Civil Dominicano, modificado por la ley por el 1097, nos indica, del 26 de enero de 1946, se considera indigno de suceder y como tales se excluyen de la sucesión. Primero, lo que hubiese sido sentenciado por haber asesinado o intentar asesinar a una persona cuya sucesión se trata. El que hubiese dirigido contra este asesinar a personas considerado calumniosa, el heredero mayor de edad que, enterado de la muerte violenta de su causambiente, no lo hubiese denunciado a la justicia, también no puede heredar. Por ejemplo, en el artículo 728 del Código Civil no incurre la exclusión a que se prefiere el artículo 3 del artículo anterior. Los ascendientes y descendientes por afines en el mismo grado o cónyuge, hermanos o hermanas, tíos, sobrinas y sobrinos del autor de la muerte. En el artículo 729, el heredero excluido de la sucesión como indigno está obligado a restituir todos sus frutos y renta que haya percibido desde el momento. ¿Qué nos indica? Que una persona tenga una sucesión y sea indigno, está obligada a restituir todos los frutos y renta que haya percibido desde el momento en que se abrió la sucesión. Por ejemplo, en el artículo 730 del Código Civil Dominicano, los hijos del declarando indigno que tengan derecho de la sucesión directa y no representación está incluido de la falta cometida del padre, pero este en ningún caso puede aclarar lo viene de la misma sucesión. Por ejemplo, en la otra pregunta que se estuvo hablando sobre la primera actividad, pudimos ver y notar que se hace una pregunta: ¿cómo se determina la capacidad sucesorial? Para poder heredar, el hijo debe nacer vivo y viable. También el hijo concebido de la capacidad de heredar. Primero, para poder tener el derecho a la persona en República Dominicana y por ley, para poder heredar, el hijo debe nacer vivo y viable. Primero, hay que existir para poder formar parte de la sucesión. Por el hecho de solamente existir, ya esa persona tiene derecho a heredar.
Por ejemplo, desde la concepción, una persona adquiere personalidad jurídica. De la muerte de una persona y de la concesión de una persona dependerá del allanamiento del heredero. Por ejemplo, los descendientes, que son los hijos, los nietos, los bisnietos, etc. Puede heredar por derecho o por representación. De todos los herederos, los hijos del difunto son los principales descendientes y que se consideran sus continuadores con mayor fuerza jurídica y moral de los sucesores. Por ejemplo, es importante distinguir que los derechos sucesoriales de los descendientes se reconocen independientemente que procedan de diversos matrimonios o que se trate de hijos reconocidos o adoptados. Aquí nos explica y nos da a entender de que si, por ejemplo, una persona tiene un hijo o dos hijos fuera del matrimonio y son reconocidos por el difunto, esa persona tiene el mismo derecho que tienen los que nacen en un matrimonio formal. Eso es lo que nos explica en el artículo 747, 745, los hijos y sus descendientes suceden a sus padres, abuelos y demás descendientes, sin distinción del sexo. Cuando los descendientes concurran a la sucesión, se hacen por cabeza. Aquí la sucesión se reparte en alícuotas por partes iguales entre todos los herederos. En otros casos, los descendientes reclaman la sucesión ocupando el grado de uno a otro. Y los ascendientes, que podemos mencionarlo, los ascendientes son los padres, los abuelos y los bisabuelos. Estos se ocupan a veces en segundo orden sucesorial cuando son privilegiados y a veces en tercer orden sucesorial cuando son ordinarios. Entre los descendientes no hay representación. Por ejemplo, la número 3, que son dos tipos, colaterales y privilegiados, son hermanos y hermanas del difunto y los descendientes de estos que suceden por representación y se excluyen colaterales ordinarios como son los tíos y los sobrinos que ocurre en los ascendientes privilegiados en el caso que esto sobreviva. En la actitud del derecho de toda persona visible, el artículo 356, derogado por la ley del 136-03 del Código Menor, trata sobre los derechos sucesoriales de adoptados. En la actualidad, la capacidad sucesorial de los adoptados se rige por el artículo 158 de la citada ley 136-03, en virtud del cual la sentencia de homologación de la adopción producirá todos los efectos creados de los derechos y obligaciones propias de la relación paterna o materna filial que concede el nacimiento y que reemplace el origen, de la cual se anula en la sentencia que omitirá a nombre del padre o de la madre. También estuvimos viendo la forma de transmisión de una sucesión jurídica. La transmisión de un patrimonio a causa de muerte puede operarse de tres maneras: por efecto de la ley, que es llamada y por efecto del contrato, y tercero, por efecto jurídico. Hasta aquí hemos abordado el tema número 1 sobre el derecho civil 4. Mi nombre es Lorenzo Montero. Hasta una próxima. Muchas gracias.